El hígado es el órgano encargado de segregar la bilis, esencial para la digestión de las grasas, almacenar energía y eliminar toxinas. Es el que elimina de la sangre diferentes sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo y convertirlas en inocuas. Es esencial mantenerlo en buen estado, ya que se puede ver deteriorado debido a la mala alimentación y el exceso de algunas bebidas. Esta planta rica en vitamina A y C, hierro, calcio y potasio es un buen aliado para el cuidado del hígado. Tiene una doble acción sobre este órgano. Por un lado, estimula la producción de bilis y por el otro, su vaciado desde la vesícula biliar hasta el duodeno, lo que facilita la digestión de las grasas. Consumir el diente de león es muy recomendado para descongestionar el hígado y mejorar sus funciones, por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y por ser una buena planta depurativa y digestiva. Su consumo puede prevenir problemas antiinflamatorios como el hígado graso. La enfermedad del hígado graso es un problema que afecta a personas que no necesariamente beben alcohol, sino que se acumula mucha grasa en el hígado y suele encontrarse con mayor frecuencia en personas con sobrepeso u obesidad. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es la más común, que afecta a un 25% de la población mundial. Y la más grave es la esteatohepatitis no alcohólica, en el cual el hígado se inflama y sufre daño por los depósitos de grasa que hay en él. Si esta condición empeora, puede derivar la formación de cicatrices hepáticas graves, a lo que se le llama cirrosis o un cáncer de hígado. Este daño se asemeja al daño causado por el consumo excesivo de alcohol. Generalmente no presenta síntomas, pero el paciente puede presentar cansancio, malestar general y dolor, o molestias en la parte superior derecha del abdomen. Por lo que es importante mencionar algunos síntomas posibles de la esteatohepatitis no alcohólica y la cirrosis, o la formación de mucho tejido cicatricial. Entre los síntomas está la picazón en la piel, hinchazón abdominal, falta de aire, hinchazón en las piernas, vasos sanguíneos agrandados justo debajo de la superficie de la piel, quiere decir que se nota en la piel, dilatación del vaso, palmas rojas y coloración amarillenta de la piel y los ojos. Estos síntomas nos indican que de un hígado graso simple se ha complicado a uno más grave. Algunas de las causas que derivan esta enfermedad es la genética, sobrepeso u obesidad, resistencia a la insulina, en la cual las células no absorben la glucosa en respuesta a la hormona insulina. También la diabetes tipo 2, a veces llamada nivel alto de la glucosa en la sangre o hiperglucemia. Desde luego los niveles altos de grasa, particularmente triglicéridos en la sangre. Y esta combinación de problemas de salud puede contribuir a desarrollar un hígado graso. Sin embargo, se sabe que algunas personas contraen la enfermedad de hígado graso sin tener ninguno de esos factores de riesgo. Por lo que muchas enfermedades y problemas de salud pueden incrementar el riesgo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad de hígado graso u obesidad. Deficiencia de la hormona de crecimiento, lo que significa que el cuerpo no produce hormonas suficientes para crecer. Un colesterol alto, niveles altos de triglicéridos en la sangre
y resistencia a la insulina. La obesidad, especialmente cuando la grasa se concentra en la cintura. El síndrome de ovario poliquístico también. Apnea obstructiva del sueño. Diabetes tipo 2. Tiroides hipofuncionante, conocido también como hipotiroidismo. Y baja actividad de la glándula pituitaria, por lo que el riesgo de padecer tanto hígado graso como la esteatohepatitis no alcohólica es más probable en personas mayores de 50 años, en personas con ciertos factores genéticos de riesgo, personas con obesidad, personas con diabetes o nivel alto de glucosa en sangre, personas con síntomas del síndrome metabólico, como presión arterial alta, triglicéridos altos. Es muy difícil diferenciar la enfermedad de hígado graso no alcohólico de la esteatohepatitis no alcohólica, sin realizar evaluaciones o pruebas clínicas. Por eso es importante hacerse estudios previamente a cualquier tipo de tratamiento. Y la cirrosis es la principal complicación de la enfermedad del hígado graso no alcohólico y de la esteatohepatitis, porque la cirrosis se desarrolla a causa de una lesión en el hígado. Y el daño causa la inflamación en la esteatohepatitis no alcohólica. A medida que el hígado intenta detener la inflamación, se forman áreas con cicatrices o fibrosis. Por lo que para reducir el riesgo de esta enfermedad, sigue una dieta saludable. Lleva una dieta con muchas frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables. Limita el consumo de alcohol o elimina el alcohol por completo. También las azúcares simples, el tamaño de las porciones. Evita las bebidas azucaradas, refrescos, bebidas deportivas, los jugos o los tés dulces. Nunca endulces un té o una infusión. Mantén un peso saludable. Si tienes sobrepeso u obesidad, trabaja para bajar el peso de forma gradual. Si tienes un peso saludable, trabaja para mantenerlo siguiendo una dieta saludable y haciendo actividad física. Por lo que en esta condición debes restringir la cantidad de proteína animal que se consume, consumir frutas y vegetales, así como las proteínas magras, leguminosas, pollo, pescado, y reducir el consumo de sal. Por lo que si estás a tiempo y estás en condiciones de empezar a limpiar tu hígado, el siguiente paso es consumir a diario la infusión de diente de león, que va a ayudar a limpiar, a depurar tu hígado y vesícula. Y lo vas a tomar de la siguiente manera: una taza de infusión de diente de león 3 veces al día. Una taza en ayunas, otra al mediodía y otra 1 o 2 horas antes de ir a dormir. Si ya tienes hígado graso, esta infusión la vas a tomar hasta que te cures. Tienes que hacerte a la idea que esta infusión va a ser tu té de diario, sin azúcar, ni miel, tal como queda. Y con orden y disciplina vas a obtener buenos resultados. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo. Espero tus preguntas, dudas o comentarios, que con gusto voy a responder. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.